y punto. Hoy vengo a hacer el wrap-up del mes de septiembre, en el que me he leído un total de 8 libros. Pero voy a hacer un wrap-up de 10 libros porque resulta que en el wrap-up del mes de agosto se me fue la cabeza y me dejé libros atrás. Entonces, bueno, voy a empezar por esos libros que me dejé atrás y luego empezamos con las lecturas de este mes. En agosto me leí Bajo la superficie, mentira, no me lo leí, lo abandoné, pero os quería hablar de él porque es un libro que quería leer porque lo recomendaba muchísimo Mariana Enríquez, pero bueno, he hecho un par de descubrimientos últimamente. Creo que Mariana Enríquez y yo no tenemos gustos ni remotamente parecidos, pero ni remotamente parecidos, porque me he topado ya con varias historias que ella alaba muchísimo y que a mí no me han gustado, pero absolutamente nada. O sea, que me guste ella no quiere decir que me gusta lo que le guste a ella. A esa conclusión he llegado. Y Bajo la superficie es un libro que tiene una trama que no. O sea, para mí es un clarísimo no. Una hija que tiene un gran conflicto con su madre, muchísimos problemas de miseria, locura, alcohol, drogas, abandono, mucho de abandono, y ahora resulta que su madre reaparece en su vida a razón de que está enferma. Entonces como que ella se ve en la obligación de cuidarla, y bueno, es todo como muy loco, muy oscuro, muy obsesivo, muy hacia adentro. Y es angustioso de leer, o sea, no lo disfruté, no leí mucho, Estoy hablando de 100 páginas aproximadamente, igual algo menos, y demasiado angustioso, lo abandoné. Después, el segundo libro que me dejé pendiente del mes pasado es El legado de las diosas, que es un libro al que le di 3 estrellas, que leí pensando que me iba a encontrar una cosa y luego me encontré otra, porque es un libro que nos habla de una especie, ¿no? Una especie de brujas que existían en Rumanía, bueno, en la zona, y cómo las guerras, las invasiones afectó a su existencia o su extinción de alguna manera. Eran, bueno, pues como las típicas meigas o brujas que todos conocemos, que en realidad eran sanadoras, era gente que ayudaba a los demás, pero bueno, también las había reviradas. El caso es una historia como súper atractiva, tiene una portada preciosa. Para mí la portada fue uno de los puntos claves a la hora de decidirme a leerlo, pero es una historia que se convierte en un ensayo. O sea, es una novela que intenta ser novela, pero finalmente es un ensayo. Y se hace pesado, porque profundiza muchísimo y sinceramente no es un tema que a mí personalmente me llame demasiado como para querer saber tantos datos, tantas menudencias. Y entonces, bueno, se me hizo en ocasiones bastante pesado. Y pese a que es curioso y está bien traído, 3 estrellas es más que suficiente. Dejando a un lado estas 2 lecturas de agosto, bueno, la lectura y el abandono, me centro ya en el mes de septiembre, en el que me he leído 8 historias. Os cuento, empiezo, he tenido cosas muy buenas y luego también, bueno, lo típico. Me he leído un nuevo tomo de Tokyo Revenge, le he dado 4 estrellas, me ha gustado mucho. Seguimos con el tema paradojas, lo que pasa que ahora ha habido un pequeño cambio y eso me ha gustado mucho porque ya no podemos volver al presente. Y eso me parece un plus. Ya no podemos volver al presente, entonces ya lo que haga, las consecuencias, ya las iré viendo. Tiene eso aquel, pierde el encanto de la paradoja de cómo cambia el presente, pero evoluciona, porque se me hacía ya pesado que siempre fuera la misma historia. Siempre es, vuelvo al presente, veo lo que ha cambiado, vuelvo al pasado para remediarlo. Vuelvo al presente, era como ya el 8º tomo tenía que dar un giro. Y me ha gustado el giro, ya os digo, 4 estrellas. Es un manga súper trepidante y que estoy enganchadísima. Después me leí Tokio Estación Bueno, le di 2 estrellas. Entiendo que es un libro que tiene una crítica social muy importante, que habla de los abandonados, de los desprotegidos, de la gente que no tiene dónde caerse muerta, en una sociedad en la que eso es como absolutamente inadmisible. Entonces nos hablan de toda esa gente que no tiene hogar, que viven al lado de la estación de tren o que sobreviven de alguna manera. Y como todo el mundo mira hacia otro lado, incluso los hacen desaparecer cuando hay algún evento o alguna ocasión importante. Casi toda es gente que ha ido a parar a esa situación por razones de crisis. Y como, bueno, nuestro protagonista tiene una vida horrorosa, muy triste desde que es pequeño, nos la va contando. Y bueno, es como una agonía perpetua y ya sabéis que a mí ese tipo de historias es muy triste y es muy lento también. Y entonces, bueno, a mí se me hizo un padecimiento de historia. Y tiene 2 estrellas y más que suficientes desde mi punto de vista. Después me leí La buena novela, que es un libro sobre libros, que creo que tiene una premisa muy buena, pero luego no tiene un gran desarrollo porque se pierden los detalles. Es un libro que nos habla de librerías, sobre todo, o sea, es un libro sobre libros, pero nos habla sobre todo de librerías
y de una idea que es crear una librería en la que solamente haya buenas novelas, bueno, desde la perspectiva de ciertos personajes. Entonces nos plantean la vida de estos personajes, los libros que escogen, por qué los escogen. Bueno, esa parte es como muy entretenida, pero de fondo hay como un misterio porque hay alguien que no está de acuerdo con todo esto que está pasando y empieza a atacar a estas personas que deciden qué es buena novela y qué no lo es. Y parece que ese misterio es algo candente y que te va a llevar a través de la novela con cierta tensión y luego se vuelve en un hay como mucho rollo, que en parte es entretenido, por eso le he dado 3 estrellas también, porque está hablando de libros y a mí es un tema que me interesa, pero en parte es como, ¿y lo otro? ¿Y el misterio? ¿Y qué va a pasar? ¿Pero pasa ya? ¿Cuándo demonios va...? No sé, demasiado largo. Yo creo que se le fue la olla al escritor en cuanto a páginas. Igual si lo hubiera resuelto en menos páginas, mantendría más la tensión y se haría un libro más disfrutable. Después me leí El año en que mi madre tuvo los ojos verdes, que tengo que explicarme. Yo le he dado 3 estrellas. Este libro yo sé que le ha gustado mucho a muchísima gente y entiendo el por qué a mí también me ha gustado mucho. Pero le he dado 3 estrellas porque creo que tiene un defecto gordísimo, pero gordísimo a la hora de hablar de la narración de la historia. Tiene las metáforas más absurdas que he visto en mi vida. O sea, es que de verdad tiene unas ridiculeces de metáforas que no vienen a cuento de nada, que lo hacen como súper recargado y rimbombante cuando la historia es buenísima. Porque nos cuentan la historia de la despedida de una madre y un hijo con muchísimos problemas mentales, una madre con también unos cuantos problemas, cómo su vida ha sido un desastre, él se ha sentido siempre solo, abandonado y la última mierda, odia a su madre y además tiene una voz como súper fuerte, al principio engancha mucho por cómo la voz que tiene hablando de su madre es como muy impactante y luego como poco a poco hay una especie de reconciliación cuando él descubre que su madre está enferma, ¿vale? Entonces nos hablan del como el último verano que pasan juntos y de verdad que la historia es muy buena y está muy muy bien traída. Pero hay cada metáfora, cada chorrada de metáfora absurda, pero de verdad, estas cosas ridículas, salida de contexto completamente, que incluso me sacaba de la historia y era en plan, ¿pero por qué dice esto? ¿A santo de qué? Completamente innecesarias. Además, porque, yo qué sé, podían ser líricas y adornar la historia y hacerla más bonita a nivel lectura, pero ¿qué va? O sea, de verdad... si queréis ejemplos os los daré. Si queréis saber ejemplos en los comentarios os los daré. Los di de hecho en Instagram cuando hablé de este libro y dije que me parecía que tenía las metáforas más absurdas que había visto en mi vida, porque de verdad que no... Y bueno, pues eso se ha convertido en un libro de 3 estrellas. Es una pena, pero es lo que yo considero. Después, en quinto lugar, leí Gotas de Sicilia, que es un libro de relatos sobre Sicilia. Le he dado 5 estrellas. 4 estrellas, bueno, 4 o 5, es un 4 alto. Lo he disfrutado como una enana, es Sicilia en estado puro. Todas las absurdeces que os podáis imaginar relacionadas con la política, la familia, la mafia, está muy muy al punto, muy muy bien traído. Hay gente que critica esta historia porque en la primera historia se habla en dialecto siciliano y en la traducción lo han intentado trasladar de alguna manera y queda un poco forzado, la verdad es que queda un poco forzado, que es raro de leer. Pero bueno, entiendo que de alguna manera hay que hacerlo, porque si no la historia la verdad es que pierde parte de la gracia. Entonces, bueno, sé que han criticado esta historia por eso, pero bueno, a mí me han gustado todas las historias de esta pequeña novelita que yo, si os gusta el tema italiano, os recomiendo. Después, en sexto lugar, me leí La Anomalía, que me ha encantado. Le he dado 5 estrellas, me ha gustado mucho, pero mucho me ha gustado este libro. Va a estar entre los favoritos de este año, que repito, yo no sé cuántos favoritos va a haber este año. Esto es de locos, la suerte que estoy teniendo. O sea, genial. Ojalá tenga que hacer una lista de 50 favoritos, así de claro os lo digo. Pero este de La Anomalía es brutal. Había oído a mucha gente no hablar demasiado bien, no hablar mal del libro, porque el libro es muy bueno, pero sí decir que bueno, que se pierde porque hay muchos personajes, porque no hay una conclusión muy muy cerrada. Yo lo he disfrutado todo muchísimo. Es ciencia ficción de la buena, de la que te hace pensar. Nos cuentan la historia de un avión de pasajeros que se mete como en unas super turbulencias de estas del carajo y finalmente consiguen aterrizar, ¿vale? El vuelo va de París a Nueva York y al cabo de 3 meses, creo que es, aparece el mismo vuelo, aterriza en Nueva York por una segunda vez, pero es el mismo vuelo exactamente
con las mismas personas duplicadas exactamente iguales en el mismo momento. Entonces se produce, claro, como una hecatombe, los meten a todos en secreto, en una base militar, empiezan a preguntar esto, lo otro. Y entonces la gracia del libro, lo que a mí me pareció súper genial, es la comparativa entre el personaje en el momento del aterrizaje y al personaje al que le han pasado 3 meses por encima. ¿Qué han pasado en esos 3 meses? Bueno. Genial, genial. Y luego el libro dentro del libro, que es algo que sucede, me parece genial también. No sé, a mí me ha gustado un montón. Me ha gustado el proceso de los personajes, el progreso de los personajes, el enfrentamiento entre el mismo personaje consigo mismo, no sé. Y bueno, luego la parte científica, porque tenemos a 2 personajes que son científicos, que de alguna manera fueron los que elaboraron el protocolo de actuación en caso de cosas raras, pero no tenían un protocolo para una cosa tan rara en concreto. Esa parte también me gustó, o sea, de verdad que me ha gustado mucho esta historia, pero mucho, la recomiendo fervientemente. Yo ya sé que no debo de ser la mayoría, pero a mí me ha gustado un terror, de verdad, hiper extra recomendable. Entretenido. Después me leí Todo lo que pudimos, que es un libro vietnamita, es una novela gráfica que nos hablan de la vida de su autora, ¿vale? Su autora creció en Vietnam y se vio obligada a emigrar cuando era pequeña, o sea, su familia se vio obligada a emigrar a Estados Unidos porque las cosas se pusieron muy difíciles, ¿vale? Entonces nos habla primero de su etapa en Vietnam, también nos habla de la vida de sus padres en Vietnam y todo el proceso de huida y de adaptación a Estados Unidos, ¿vale? No me ha gustado nada. O sea, de verdad, no me ha gustado nada. El dibujo es horrible, el dibujo es muy feo. Esas cosas para mí influyen en una novela gráfica y me parece que es lo que tiene que ser, porque si es gráfico, también lo gráfico tiene su parte de importancia. Y la historia tampoco me ha gustado, porque la protagonista es una agonía. Y dices tú, bueno, Dina, es una agonía, la pobre muchacha, lo que sufrió. Vale, pero ella es una agonía de todo el rato. Porque ella tenía 10 años y yo entiendo que ella cuente que su periplo fue horrible, tal, la huida, la adaptación a Estados Unidos y demás, ¿vale? Pero ella ahora en la actualidad es adulta, acaba de tener un bebé, vive en California, tiene una buena vida, un buen marido, sus padres están relativamente bien y esto, ay, Dios mío, oh, mi hijo, no sé bueno, unas estupideces, a mí no, es que, bueno, ya sabéis, es que tenéis que entender que a mí este tipo de protagonistas no me gustan. Ni protagonistas en femenino ni en masculino. O sea, a mí estas chorradas es que yo no las puedo soportar. Pero no las puedo soportar en la ficción ni en la vida real. A mí la gente así no me convence. Bueno, cada uno es como es. Yo tengo este defecto. A mí la gente pusilánime me crispa los nervios. Y ya está. Y la protagonista es tal cual. Bien. Y en último lugar, que me lo acabé ayer, o sea, a ras, me leí El ferrocarril subterráneo, que es una maldita obra de arte. 5 estrellas que te crío. Otra vez. Vamos a ver. El ferrocarril subterráneo es una historia de esclavitud, ¿vale? Nos cuenta la vida de una chica que vive en una plantación y que llegado un momento huye. Su huida, la cogen, no la cogen, se escapa, se vuelve... Bueno, toda una historia, ¿vale? ¿Y tú te crees? Pues que esto es así, o bueno, yo creo que es así, desde nuestro punto de vista privilegiado occidental, que por haber visto Norte y Sur, Lo que el viento se llevó, etcétera, ya nos creemos que sabemos cómo era la historia, ¿no? Cómo sufrieron los negros en Estados Unidos durante una época bastante larga, de que los obligaban a trabajar y otra serie de circunstancias. Pero es que no os podéis hacer una idea lo que eso es en realidad. O sea, yo es que me he quedado... Ya hace un tiempo leí un libro que se titula La mitad de evanescente, si no me equivoco, si no recuerdo mal, que nos habla también de racismo y luego he leído otro también, o sea, esto ha sido como una sucesión de historias sobre la esclavitud desde el principio de los tiempos, o sea, quiero decir, desde el negro al que se llevaron de su tribu africana, de cómo funcionaba todo aquello, de cómo Europa estaba muy implicada en todo ese rapto de personas. Luego las iban a vender y luego los estadounidenses pues se aprovechaban directamente de ellas, ¿no? No es que los europeos no nos aprovechásemos, pero los americanos eran como los que los ponían a trabajar ya pura y duramente. Y madre mía de mi vida.
O sea, he aprendido mucho. He aprendido historia, yo creo, historia americana, historia negra americana, cosas que no sabía, cosas que te ponen la piel de gallina. Quiero decir, este es un libro que me ha gustado mucho, pero es un libro muy escalofriante. Es un libro bastante terrible, quiero decir, no es un libro que estás leyendo y es maravilloso, es un libro que estás leyendo y dices, tu madre mía. Yo es que últimamente me estoy topando con muchas historias de realidades, de cosas que yo creía saber y que de las que no tengo ni la más remota idea. Y bueno, está bien de vez en cuando darse una bofetada y espabilar y darse cuenta de que no todo el mundo lo tiene fácil, ni lo ha tenido, ni lo tiene en el futuro próximo. Y ahora tengo la intención de leerme Beloved de Toni Morrison, que creo que también tiene mucho que ver con el tema. También voy a leerme Yo Tituba, la bruja negra de Salem. O sea que bueno, que también estoy, igual que os digo que estoy con el tema asiático a full y con Vietnam en concreto más a full, creo que también me voy a poner bastante con el tema de Black History. A ver qué voy aprendiendo y ya os lo iré contando aquí en el canal como tiene que ser. Y nada, eso es todo por el vídeo de hoy. Cualquier cosa, como siempre, os contesto en los comentarios. ¡Adiós!